Vamos a darle la bienvenida a Luis Carlos Quiñones. Las personas que no han sanado su relación con su padre, no tienen una buena comunicación con sus jefes. Las personas que no tienen y no han sanado una buena relación con sus hermanos, no tienen una buena comunicación con sus pares. Porque todo lo que pasa en la familia, pasa en la organización. Siempre antes de que salga el sonido solemos dar pistas de lo que viene. ¿Qué se están imaginando ustedes ahí? Porque Latino Amor también es imaginación y creatividad. Y me pongo a pensar esa época del cine mudo, qué difícil era, ¿verdad? Por eso fue que me dijeron que comenzara. Para que como anfitrión yo pagara. Claramente se ve, Luisca, el tema de la comunicación con esos grupos familiares y lo que causa la comunicación en cada una de las personas. Porque fíjense cómo a través de la comunicación no verbal veíamos ahí ahorita la actitud de una persona. Y vamos a dejar que la gente sea capaz también de percibir. De percibir lo que vas percibiendo ahí. Ajá, armonía, ¿qué más? Diversión. Ajá. Cercanía, amor, felicidad. ¿Qué más dicen? Complicidad, conexión. Y lo dejamos ahí desde ese espacio. Quiero pedirles que hoy hagamos un acuerdo nosotros. Y desde ese acuerdo quiero generar una promesa para todos los que están aquí. Mi promesa es que al finalizar esta charla, tú vas a identificar aquellos factores de tu vida que influyen en tu comunicación, que tienen que ver con tu comunicación. Vas a poder hacer conciencia de ellos y también te vas a sensibilizar para que te comprometas a trabajarlos y colocarlos en todos tus órdenes, en todos los órdenes de tu vida. Esa es la promesa que yo tengo para ti hoy. Y como tengo promesa, también quiero tener un pedido. Y les quiero pedir que hoy se suban a la máquina del tiempo. Que se den la posibilidad de retroceder un poquito en la vida para poder hacer conciencia cuál es el grado de influencia o no de las comunicaciones hoy en el adulto que soy. Y quiero que levantes tu mano para que te comprometas con ese pedido que estoy haciendo, para que al final digas, yo lo hice. Y dile al del lado, me comprometo. Y tú que estás al lado, dile, ¿seguro que sí? Bueno, para que sea un doble compromiso. Desde ese compromiso que hicimos, quiero decirles que este espacio que vamos a generar aquí entre nosotros tiene 3 razones de ser. La primera razón es escuchar un poquito eso que me dice la gente. Cuando va la organización, cuando van los trabajadores, tú no puedes estar hablando tanto de amor, de felicidad. Hay que arrancar con estadísticas, algo que muestre que esto valga la pena. Entonces, mi primera fuente de información, mi primera inspiración en esta charla tiene que ver con las estadísticas. ¿Estadísticas de qué? Unas estadísticas
que encuentro ya de organizaciones que han hecho unas investigaciones y otras que tienen que ver, como eso dice, la encuesta que he hecho yo en carne viva, en carne propia. Y la primera estadística que traigo aquí y que tiene que ver con las comunicaciones es que la Universidad de Massachusetts habla de que el 70% de las relaciones interpersonales se rompen por falta de comunicación. ¿Quién ha tenido aquí una relación que se ha roto por falta de comunicación? A ver, levantemos la mano. Segundo, nos hablan también que el 86% de los empleados ejecutivos atribuyen los fracasos en su sitio de trabajo a la falta de comunicación. Sabemos que son cifras representativas. Además de eso, nos hablan de que el 25% de tener una buena comunicación en una empresa eleva la productividad, disminuye y minimiza los errores, aumenta la toma de decisiones y da más eficiencias en las tareas. De igual manera nos hablan que una comunicación efectiva aumenta un 21% la productividad, un 22% la rentabilidad. Y también hay un testimonio de los empleados que dicen en un 85% que cuando hay conflictos en el trabajo, el 67% se resuelve de manera positiva cuando hay una comunicación efectiva. Ahí hay un insumo importante que llama la razón. Y en segunda instancia, en eso que cuando voy a las organizaciones percibo, tiene que ver con que gran parte del pedido organizacional es cómo hago para mejorar las relaciones interpersonales en la empresa. ¿Cómo hago cuando hay conflictos para resolver los conflictos? Son preguntas permanentes. Y yo percibo en procesos de coaching que hago con ejecutivos y con funcionarios de las empresas que hay mucho de eso que se llama chisme, las voces de pasillo, de corrillo. Y encuentro que el jefe me dice, ¿por qué no lo interviene? Porque realmente ya no sé qué hacer con él. Y hasta lo desahucia. Yo creo que me toca votarlo porque si no pasa este proceso de coaching no sé más nada que hacer con él. Y me encuentro al funcionario que llega, es que ese jefe no me escucha. Es que él llega aburrido aquí. Y cada vez que le voy a hablar, se la sabe toda. Entonces, desde ese interrelacionamiento, hay un ingrediente estadístico importante que me lleva a una primera conclusión. Si tú quieres tener una empresa o una organización que sea productiva, de buenos niveles de relacionamiento, de buenos resultados, el primer área a trabajar es la comunicación. Pudiéramos decir que ya es la primera conclusión que tenemos aquí. Desde el primer ingrediente que estoy diciendo, el ingrediente estadístico. Pero hay otro ingrediente que es más de lo que percibo y de lo que me preocupa del mundo. Y yo siento que el mundo está en una guerra comunicativa. Que todo lo que vemos en las redes sociales muchas veces está direccionado a los insultos, a decirnos cosas malas los unos a los otros. Y que esa guerra comunicativa de alguna manera entra en contradicción con una era que estamos viviendo. Y es que es la era de las comunicaciones. Y es como el contrasentido. En la era de la comunicación tenemos un alto grado de desconexión. Porque nos conectamos con las maquinarias, nos conectamos con otras cosas, pero no nos conectamos con los seres humanos. Hemos perdido eso que dice el libro del Principito, hablarlo con los ojos del corazón. No nos hablamos desde ahí. Y de alguna manera nos hemos puesto una coraza. Entonces, eso que sucede ahí, sumado a algo que viene arrastrándose de generación en generación, que es la polarización. Estamos divididos. Usted ve en Colombia, y no me gusta hablar de política, pero voy a decir los izquierdistas y los de ultraderecha. Y nos vamos para cualquier lado del mundo y necesitamos estar divididos. No hemos encontrado ese lugar y ese approach que necesitamos para poder construir una mejor sociedad. ¿Y eso qué genera? Exclusión. Y genera también intolerancia. Siendo la intolerancia ese espacio donde yo no quepo contigo, porque mi realidad es diferente a la tuya y no quiero ver tu realidad. En ese imperio de la razón, en la comunicación muchas veces lo que impera es el insulto. Y ese insulto tiene que ver con la comunicación violenta. Entonces, hay una información
que nos arroja también esta circunstancia del mundo a la que no somos ajenos, que dice, segundo ingrediente, vale la pena saber qué pasa con la comunicación. Y yo reflexionando sobre eso, me puse a pensar, bueno, ¿cómo hago para agregarle algo a un tema que ya es muy bien tratado? Si nosotros vemos, el maestro Julio Laya ha escrito muchísimo sobre la comunicación, sobre la efectividad, la importancia de la comunicación en su papel de crecimiento y transformación. Tenemos suficientemente ilustración sobre distinciones lingüísticas, cómo se hace un pedido, cómo se hace una oferta, y se los enseñamos a las organizaciones. Pero yo dije, me voy a dar a la tarea de ponerle algo, el sello de Luis Carlos, lo que yo quiera ponerle ahí. Y para eso comencé como a indagar un poquito mis experiencias de vida, para eso comencé a ver un poquito de lo que había estudiado y quise sumarle, o quiero sumarle hoy, mis vivencias. Quiero ponerle un poquito de vida a todo eso que académicamente se ha dado, porque siento que si nos echamos un poquito para atrás a la fuente de la comunicación, podemos comenzar a mirar cosas que creo que necesitamos o que necesitan ser vistas desde el punto de vista comunicativo. Pero me dije, ¿y cómo hago esta vaina? No sabía cómo hacerlo. Y entonces en ese momento yo dije, me pongo en manos de Dios. Que Dios sea el que me dé la respuesta. Y a mí siempre me ha pasado que cuando lo abandono y le pido, Dios, dame la respuesta, el hombre la tira. Muchas veces, quizás yo no la escucho, yo no la veo, pero la respuesta está ahí. Y yo llegué un domingo a misa y me encuentro que en la homilía el padre Mario nos dice a los fieles, este mundo está complicado. A los jóvenes de hoy en día no se les puede decir nada. Todo lo contestan, todo lo rebaten, hay que darle explicaciones. Yo veo que a nosotros nos educaron a punta de chancleta, a punta de correa, a punta de regla, y remató el padre diciendo, y muy bien que estamos. Y esa frase se la ha escuchado un poco gente generacionalmente, muy bien que estamos. Y yo veía que todos los feligreses decían, sí, así es. O sea, como que volvamos al régimen de la chancleta, que volvamos al régimen de la correa. Al finalizar la misa, en un acto de insurrección católica, me le acerqué al padre. Le dije, oiga padre, ¿eso es cierto lo que usted dijo? Sí, mi hijo, no sé qué. Padre, usted no se ha dado cuenta, y además creo que me hizo a mí también hacer conciencia de cómo a veces volvemos normales cosas que afectan a la sociedad desde la inconsciencia. Yo le dije, padre, ¿usted no se da cuenta que fruto de esos chancletazos, que fruto de esos correazos, nosotros no sabemos comunicarnos de manera amorosa, sino de manera violenta? ¿Usted no se da cuenta que a veces entendemos a punta de rejo? ¿Usted no se da cuenta que lo difícil que es para los colombianos conciliar intereses porque no lo aprendimos? Y el padre me dijo, gracias, mijo, por decirme. Y cuando me dijo así, me dio la papaya. Y yo le pregunté, padre, ¿y dónde carajo usted ha visto que Dios levantó a chancleta a alguien en la Biblia? Muéstreme ese pasaje bíblico. Y me dijo, deja así. Entonces, 3 ingredientes sirvieron de fundamento, porque este fue el tercero que me llegó a decir, epa, hay una organización llamada Hogar que tiene sus reglas, que tiene sus modos de comportamiento, que tiene un alto grado de incidencia en cómo nos comunicamos nosotros. De ahí surgió la idea de hacer una charla que se llame la comunicación organizacional, pero más allá de lo académico, desde un plano vivencial. Y desde esos 3 puntos de vista, me comencé entonces yo
como a cuestionar y a mirar, bueno, ¿qué me refresca ahí? Y me fui para mi familia. ¿Y ustedes no le han pasado que cuando ustedes están pensando algo o quieren algo, comienzan a salir en las redes sociales temas que le echan la pista y que te van diciendo? Bueno, justo ese mismo día Ruby Rubio publicó eso que dice ahí. Venimos de familia donde las formas de pedir perdón es no volver a hablar del tema. ¿Quién me levanta, se conecta con eso? Y después dice, me encontré otro, mejor no hablemos de eso para evitarnos problemas. Y otra que encontré, aquí mando yo. Y mientras estés bajo mis órdenes, se hace lo que yo digo. ¿Qué tanto resuena eso? ¿Y quién me quiere compartir una más que sepa de su casa? Que la tire ahí. A ver, micrófono, ¿quién quiere compartir? Una frase que se conecta ahora con eso. Vuelves con lo mismo. ¿Cómo? Vuelves con lo mismo. Vuelve con lo mismo. El que manda, manda, aunque manda mal. Cuando usted iba, yo venía. Bueno, y fíjense cómo tenemos un libro de frases familiares que de alguna manera fueron animando todas las frases que después nosotros repetimos, porque es que yo la escuché en mi casa, pero yo también la he dicho. Yo la escuché en mi casa, pero también la aplico en mi empresa. Yo la escuché en mi casa, pero eso lo voy transmitiendo a otros escenarios de vida, a cualquier tipo de relación. Así que desde esas reflexiones, yo decidí hoy que podamos ver la comunicación desde 3 experiencias de vida, que vivamos 3 momentos, 3 experiencias. Uno, desde el punto de vista sistémico, desde mi sistema familiar. ¿Qué es lo que percibo ahí? ¿Qué fue lo que me regaló? ¿Cómo lo traigo? ¿Qué tanto lo tengo involucrado ahora? ¿O qué tanto todavía estoy en rebeldía con ese sistema? Y me digo, yo no voy a conseguirme una pareja que sea como mi papá. O yo no me voy a conseguir una pareja que sea como mi mamá, porque yo no me voy a dejar que me maltraten. Primera parte, vamos a ver la experiencia desde el sistema. Segunda parte, desde la resolución de conflictos. Cómo se trabajan los conflictos a través de todo el trayecto y camino de vida. Y el tercero, de las sobrecargas que tenemos en el recorrido de vida. Y arranquemos por el sistema. ¿Qué sucede cuando llegamos a una organización? Traemos una mochila. ¿Esa mochila de qué viene cargada? Esa mochila viene cargada en el ámbito comunicativo de comunicaciones, de experiencias que traigo yo desde mi sistema central. ¿Y cómo se va generando eso? Se va generando que yo veo una situación en familia, esa situación que veo la grabo, la llevo a mi memoria y hago como mi cajita comunicativa. Esa cajita comunicativa va a estar influenciada por las vivencias que yo tengo en casa, por la cultura en la que me desempeño, porque lo cultural tiene que ver también con eso, y también con mi recorrido de vida, lo que voy aprendiendo. En últimas, llego con un paquete y una cajita que ahí va conmigo. Eso es lo que hago cuando llego a una organización. Y habrá otros que llegan también con su cajita. Cada uno va cargando lo que trae de sí. Y cuando llego con esa ecuación a la organización, comienza a plantearse algo claro. Llego con una historia comunicativa. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos hemos indagado sobre cuál es la historia de mi comunicación? ¿De dónde salió ese carácter mío de rebelde, que todo lo que me dicen y lo contesto? ¿De dónde salió? Esta vaina no me la aguanto yo. ¿De dónde salió? Yo mejor me quedo callado para no generar conflictos. ¿De dónde salió? Yo no voy a pedir excusas. Mañana llego como si nada y todo está chévere. ¿De dónde salió? Y pareciera que es una pregunta trivial, pero les debo decir, a mí me confrontó mucho.
Y sentí inclusive que cuando ocultaba eso, estaba viendo un lado feo de mi familia. Cuando ocultaba eso, de pronto si se lo compartía a alguien, estaba vulnerando a mi familia. Pero este ejercicio me permitió ver que cuando yo hago conciencia de algo que ha sucedido en la historia, no solo me sano yo, sino también se sana mi sistema familiar. Y te pregunto, ¿qué estás sintiendo ahí frente al sistema de tu familia? Yo, por ejemplo, que he hecho un trabajo, siento que todavía tengo una carga de violencia en mi comunicación. Que todavía mi comunicación necesita ser sanada, porque hubo algo en mi infancia, en mi juventud, que me marcó. Se dieron acontecimientos que me llevaron a tener una comunicación que muchas veces dispara. Entonces, la comunicación tiene una historia que necesita ser develada y que en las organizaciones no se devela porque se supone que contratan adultos y no sienten que ahí llegan también niños heridos, almas que necesitan sanar. Y ahí, como le estaba contando, y como sucedió en la película, ese cine mudo, esos dos videos. Bueno, el primer video, lo aclaro si no lo vieron, era una familia violenta. Un señor energúmeno gritando a su familia. Y la familia tratando de alguna manera de decir yo aporto. Y no, señor, aquí no vale. El segundo video era una familia de una comunicación asertiva, de paz, de brindis, de tranquilidad. ¿Qué pasa cuando llegamos a las organizaciones? Yo llego con mi comunicación violenta y llega la otra persona con una comunicación armónica. ¿Qué sucede en ese momento de encuentro? ¿Qué pasa ahí? Y hay tres opciones. O llego con el mismo tipo de comunicación que traigo de mi ejercicio y mi recorrido de vida. Segundo, llego en resistencia. No voy a ser así como soy en casa. Ustedes no han escuchado eso que dicen que eres luz en la oficina y oscuridad en la casa. Decidió eso. Y tercero, asumo una posición adulta que me permita desde la adultez y desde la sanidad poder decir, yo ahora quiero ser un agente de comunicación diferente. Esas son las posibilidades que en ese momento se dan. Entonces llega el que tiene una comunicación violenta, que viene con su ejercicio y esa persona genera caos. Esa persona tú la ves y encuentras todos los síntomas, y no es que sea mala gente, pero es el que protesta por todo, el que quiere rebatir en todas las reuniones, el que se aburre, y llega el otro, el que propende, el que da, y ahí se presenta eso. Lo ideal es que hubiera un acuerdo comunicativo, pero en ese momento lo que se genera es todo un conflicto que por regla general divide, escinde. Entonces, esa historia comunicativa, el llamado es que comenzamos a hacer conciencia hoy de cómo la tenemos entronizada en nosotros. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio. Tú tienes en tu kit que te entregaron al comienzo, tienes un paquetico así, que te dice claramente, espera indicaciones para abrirlo, que la curiosidad no te mate. Busca en tu paquete. Si no te dieron paquete, este no. Aquí resolvemos todo. Y sácalo. Me avisan, ya todos están listos. Les pregunto, ¿qué viene en el paquete? Un tapaboca. Entonces les quiero decir que en Latinamor somos imaginativos. No encontramos un proveedor para taparnos los ojos y hoy el tapaboca va a ser tu tapavista, tu tapaojos. Listo. Y vamos a darnos un espacio entonces en el que te voy a pedir que aquietes tu mente,
Vamos a apagar las luces y te pido que con la mayor profundidad te dejes llevar por este momento, porque tú hiciste el compromiso de que ibas a dar lo mejor de ti para comenzar a buscar esos indicadores. Las luces y le pido a todos que se los coloquen. Te pongas en posición relajada. Igual lo puedes hacer también sin eso, no es obligación. Pero el colocártelos te da una mayor profundización. Y cierra los ojos y respira profundamente. Siente cómo el aire entra y sale suavemente de tu cuerpo. Con cada respiración, permite que tu mente se calme y que tu cuerpo se relaje. Y siéntelo. Deja atrás cualquier preocupación, cualquier distracción y conecta plenamente con el presente, aquí y ahora. Y vamos aquietando la mente poco a poco, lentamente. En cada inhalación, siente cómo el aire te llega y te amplía internamente. Y en cada exhalación, sueltas y te amplías en el espacio exterior. Enfocado en ese intercambio de inhalar y exhalar, vas soltando las formas y te vas centrando en el aquí, en el ahora. Y ahora te voy a invitar a un viaje, a que te montes en la máquina del tiempo. Y mira cómo es esa máquina. Y súbete ahí a tu manera. Y te dejas llevar por esa máquina a tu infancia. Siéntete niño y visualiza un espacio familiar conocido. Tal vez en el comedor de tu casa o en la sala de estar, en tu cuarto. Busca ese espacio y conéctate con él. Imagina ese lugar con todos los detalles, con los colores, con los muebles, con la luz que entra por la ventana. Y en ese lugar comienza a ver llegar a tus seres queridos y observa cómo lentamente se van reuniendo. Observa cómo te sientes en ese espacio, cómo sientes que llegas allí y cómo te sientes a ser parte de ese grupo familiar. Mira las personas que están allí. ¿Quiénes son? ¿Cómo interactúan? Y observa cómo era la comunicación en ese espacio. ¿Había temas que se discutían abiertamente? ¿O había temas que se evitaban? ¿Quién tomaba las decisiones en ese ambiente?
cómo se distribuían las responsabilidades. Recréalo ahí. ¿De qué hablan? ¿Quién pone el tema? ¿Se presentan conflictos? ¿A quiénes validaban y a quiénes no validaban? ¿De qué estaba prohibido hablar ahí? Y permítete sentir en tu cuerpo todo eso y observar qué manifestaciones se presentaban en ese momento de la vida familiar. Ahora, observa quién eras tú en ese espacio. ¿Qué rol desempeñabas? Sé un observador sobre lo que hoy llevas contigo de ese entorno familiar. Tus hábitos, tus reacciones, tu manera de comunicarte. Tómate un momento para verte a ti mismo ahí. Y ahora deja esa imagen de tu hogar, despídete de ella y déjala que se disuelva lentamente. Y comienza a visualizar tu lugar de trabajo. Y siente ahí que estás en una sala de reuniones con tus jefes, con tus colegas. Y observa el ambiente. ¿Cómo es la comunicación ahí? ¿Quién toma la palabra? ¿Qué temas se abordan y cuáles se evitan? Mira a tu alrededor y observa cómo se distribuyen las responsabilidades ahí. ¿De quién es el liderazgo? Y ahora enfócate en ti mismo, en ese entorno. ¿Quién eres allí? Y mira cómo comportamientos de tu vida familiar influyen en esos hábitos, reacciones y comunicación que tienes en tu trabajo. Y ahora, con ambas imágenes en tu mente, permítete sentir y observar qué similitudes encuentras entre tu comportamiento familiar y el entorno laboral. ¿En qué eres diferente? Considera cómo esas dinámicas familiares pueden estar influyendo en cómo actúas, sientes y te comuniques. ¿Hay algo que podrías ajustar o mejorar para que ambos entornos se beneficien mejor de ti? Y haz conciencia de ello por un momento. Y ahí, haciendo conciencia, cuando estés listo, empieza a sentir nuevamente tu inhalación y exhalación. Ve conectándote nuevamente con tu cuerpo. Permítete traer esos sentimientos y emociones aquí, porque es parte de tu historia comunicativa. Respíralos muy profundamente y déjalos que se instalen en tu corazón. Y lentamente, cuando estés listo, puedes volver aquí y abrir tus ojos. Bueno, y ahora quiero que después de esa meditación hagan un pequeño grupo de 5 personas. Esta parte de aquí
va a conversar qué vio o qué recreó en su comunicación organizacional que es muy parecido a su parte familiar. Y aquí van a ser también grupos de 5 y entonces van a ver qué vieron en su vida familiar que hoy traen a la vida organizacional. Así que los veo rápido para ser celeros y compartimos. Vamos a hacer rapidito los que están al lado y hacer un conversatorio de qué pudiste hacer conciencia ahí. Bueno, por cuestiones de tiempo, 2 minuticos más y hacemos la plenaria. 2. Bueno, y entonces les voy a pedir voluntarios que nos puedan compartir la experiencia de poder compartir eso de la familia y de la organización. ¿Quién quiere primero opinar? Veo muchas manos levantadas, pero hacia abajo. Primera persona que nos quiere compartir, aquí están los micrófonos. Aquí hay una, ¿ves? Aquí hay una que quiere compartir, Lili.
Bueno, perdón. Hay que darle espacio. Y en el almuerzo, a la salida, pueden hacer un grupo para seguir conversando sobre el tema. Hola. Sonido acá con Lili. Hola, ¿me oyen? No. Hola, hola. Ah, bueno, tengo que acercarme. Ok, bueno, con mi grupo, con el que estuvimos trabajando, llegábamos, digamos, como a ciertas conclusiones de cómo al final esa dinámica familiar de comunicación que sosteníamos la terminamos repitiendo con nuestros compañeros, hacia nuestros líderes, hacia las personas que nos colaboran. Entonces compartíamos, por ejemplo, en el caso, voy a hablar de mi caso personal, donde en la casa, digamos que las personas de autoridad eran quienes por lo general hablaban, tenían además un estilo muy directivo y por lo general nosotros los niños solíamos estarnos callados porque además quedamos con la creencia de que a los mayores no se les discute, a los mayores no se les lleva la contraria. Y entonces fue mucho tiempo el que eso nos acompañó en la empresa, o a mí me acompañó en la empresa, donde podía darme cuenta que había cosas que incluso no estuviesen bien y prefería guardar silencio. Hasta que en algún momento logré hacer conciencia de ello y decir, hey, tengo voz. Y mucho tiempo me acompañó el sentimiento de, a mí nadie me escucha. Pero no era que no me escucharan, era que no estaba acostumbrada a hablar, ¿sí? No estaba acostumbrada a que mi voz se escuchara. ¿Sí? Esta es una experiencia que compartimos. También tuvimos otra compañera que, por el contrario, sus dinámicas familiares, había mucha conversación y mucha participación de todos. Y ella dice, y me doy cuenta cuando llego a la empresa que para mí es muy fácil, independientemente de los niveles jerárquicos que están, hablar y comunicar. Y entonces la gente en mí lo destaca, como esa facilidad que tienes de hablar, ¿sí? Porque obedece a la dinámica familiar. Listo. Gracias. Muchas gracias, Lili. ¿Quién quiere acá de este grupo participar? Acá de este lado. Levantó la mano el doctor Pedro Montero. Venga, doctor. Nos sorprendió. De la Universidad del Norte. Buenos días. Bueno, en nuestro grupo fue muy evidente los patrones que se establecen desde la niñez a partir de nuestras edades. Chévere, porque en el grupo estábamos unos con mayoría de edad, otros con menos edad, pero definitivamente nos identificamos con lo que nos precedió la compañera al compartirnos que esos patrones en la familia, como el caso nuestro, por ejemplo, nosotros éramos dirigidos por una madre que fue demasiado directiva, una de esas santandereanas rancias. Ahí no valía guajiro ni nada. Entonces, fueron patrones fuertes, desde luego, patrones que no permitían que uno tuviese, por ejemplo, alguna manifestación de un desacuerdo, porque no era posible. Y esos patrones se van arrastrando hasta cuando uno comienza ya a socializar en otros escenarios de los amigos, de los vecinos, del colegio, las empresas, las oficinas. Y es importante cómo con este ejercicio pudimos darnos cuenta, hasta hoy quizás un poco más consciente, de que si fuimos maltratados en esa época, esos patrones que vemos hoy tienden a ser rechazados inmediatamente, pero a partir de esa experiencia. Y si estuvimos de acuerdo con ellos porque aceptamos ese tipo de educación como algo normal, entonces lo tratamos de replicar en las los nuevos escenarios relacionales. Entonces, eso fue lo que nosotros compartimos y les agradezco que nos hayan escuchado. Gracias, Pedro. Bueno, y espero que a partir de aquí tú puedas ver la importancia que en una organización puedan ser vistos este tipo de cosas. Porque pareciera que la responsabilidad social de las empresas está en cómo ayudo a hacer una obra social en el barrio donde estoy, o cómo ayudo hacia afuera. Y es como hora de mirar cómo soy responsable socialmente, adentro, entendiendo de que si abro unos espacios para mis funcionarios, para la gente que trabaja conmigo, que puedan hacer conciencia de esto, podemos desarrollar acuerdos comunicativos. Y siguiendo con el segundo eje,
Voy a partir aquí. Y el segundo eje que hablé fue de la resolución de conflictos. Y voy a partir de eso que Marshall Rosenberg habló de la comunicación no violenta. Dos máximas o dos principios fundamentales de la comunicación no violenta que pudiéramos decir de la comunicación generativa, para ponerlo en términos positivos. Cuidar nuestra verdadera naturaleza. ¿Y qué tiene que ver cuidar nuestra verdadera naturaleza? Nadie puede hacerme daño sin mi consentimiento. ¿Y por qué es importante eso? Si alguien me dice algo y me está dañando, no es de él, es mío. Y necesito revisar mi síntoma en ese momento para ver qué está diciendo de mí. Primera cosa. Y segunda, nadie es responsable de lo que sientes. Yo no te daño. Te daña lo que interpretas y el poder que le das a lo que yo te digo. Y esa interpretación que yo hago siempre está ligada a la historia de mi vida, a cómo observo yo la realidad. Y si estoy interpretando o estoy permitiendo sentir daño, es otro síntoma. Necesito revisar mi comunicación. Y estoy dando como síntomas para que cada cual vaya haciendo conciencia y vaya ocultando. Porque muchas veces dicen, no, es que yo hago esto porque él es el que me obliga. Es que yo reacciono así por su comportamiento. Y trato de colocar en otro lo que me corresponde a mí. Cuando en verdad debiera agradecerle a esa otra persona el síntoma que me está mostrando y la posibilidad maravillosa de poder hacer un trabajo interior. Y ahí desde ese lugar hicimos aquí un ejercicio de viéndome como niño en casa, ¿verdad? Pero resulta que vamos creciendo hasta llegar a la organización. Y primero en casa, como vamos a ver la resolución de conflictos, me puse a pensar yo, bueno, ¿y qué fue lo que yo traje en casa de los conflictos? Y me sentí hasta alegre, porque en la casa cuando había conflictos, nos poníamos a meditar y comenzábamos, me importa un culo lo que pienses tú. Y a veces entonces queríamos ser más decentes y nos hacíamos una invitación a un restaurante, una invitación gastronómica. Ey, me sabe a mierda lo que tú me digas. Y tenía una respuesta mucho más amorosa del otro, porque decía, ¿sabes qué? Ves y come mierda tú. O sea que había una invitación entregalada y nos da risa. Pero ¿cuántas conversaciones no se mueven desde ahí en el ámbito familiar? ¿Cuántas conversaciones no se mueven ahí en el ámbito de la relación de pareja? Y resulta que cuando llegamos a una organización, no puedo decir me sabe a mierda, pero ustedes saben cuál es el sabe a mierda de una organización. La indiferencia, no te contesto, no te digo, no te hablo, me parece, y ahí también te estoy diciendo que me sabe a eso. Sí. Entonces, llegamos al colegio y en el colegio ya hay unas reglas diferentes, porque ya tenemos compañeritos de clase, ya tenemos un profesor. Cada vez que hablo de un profesor, me acuerdo de un profesor, y lo voy a decir así en costeño, hijo de puta, que un día yo le tenía miedo a los rayos, y por tenerle miedo a los rayos, me puso de castigo, me dio 20 reglazos en la mano. Y esa era su forma. Entonces, ¿cuántas veces te sucedió a ti que reprendiéndote sucedía eso? Pero nos fuimos al colegio y nos fuimos a la universidad y la forma de resolver los conflictos en el colegio, ¿cómo era? Ella en mi colegio, que éramos puro macho, a punta muñeca. Ahí no decíamos, mira, que es que yo pienso y es que tú piensas. No, a punta muñeca. Y además con acólitos, porque los compañeros de clase se complacían porque iba a haber la pelea. Yo me acuerdo que una vez yo iba a pelear, yo era un pelado flaco, y le hice una travesura a un amigo que era gordo así, y el tipo llegó que me mataba. Y entonces me propuso que peleáramos a la salida. Durante toda la mañana hacían la publicidad en el salón. Y como no nos decían, entonces, a la salida, a la pelea del hipocampo,
A mí me decían el hipocampo porque era flaco y cabezón. Contra el gordo Roja. Y yo de arrestado decía, sí voy a pelear. Y entonces todo el día decían, el que parta la patilla, el que parta la papaya. Esa era la forma de estimular la pelea. ¿Sí o no? Y yo llegué a la pelea. Como sabía que iba a perder, el tipo no tuvo tiempo de decirme nada. Yo le di una cachetada y salí corriendo. Y todo el mundo entonces le decía, ¡mierda, tiene el cachete rojo! Oye, cuánta violencia y cuánta forma intrascendente de desarrollar unos conflictos. ¿Y sabe cuándo le pedí excusas al Señor? ¡Nunca! Solo el día que cumplimos 25 años de egresado me le acerqué, porque él todavía seguía disgustado conmigo. Fíjese cuántas secuelas llevamos y parece risible, pero eso sucedió, no es mentira. Y nos vamos con los profesores en los colegios. Yo me acuerdo que un día mi hijo, haciéndole una travesura a un amigo, le escondió los útiles escolares al amigo en una parte, en el colegio. Y resulta que él es como medio salado, mi hijo. Él estaba haciendo un desorden y pasaba la mamá y se lo pillaba. O sea, todo eso. Es más, le dieron un premio del más salado del curso. Y resulta que ese día llovió y el agua se llevó los libros. Y me llama ese profesor a decirme que tenía que sancionar los actos vandálicos de mi hijo. Lo trató como un bandolero. Y era un profesor. Y yo le dije, usted no ve aquí una preciosa oportunidad de que estos pelados vean qué sucede cuando no prevemos las consecuencias, porque ellos no previeron eso. Y se hizo un escenario así. Entonces lo que quiero decir es que vamos corriendo y vamos transitando desde una forma de resolver los conflictos, desde la violencia. Y otras veces de no resolverlos porque no pedimos excusas. Usted le pasa que alguien llegó y te dijo una grosería y al día siguiente llega y te saluda como si nada y tú dices, ven acá, ¿y cómo es esta vaina? Pero llegó. ¿Tienen a alguien así? No dice nada. No hemos entendido también que cuando afectamos al otro hay que resarcirlo pidiéndole excusas, pudiendo volver a restaurar porque eso se va anidando ahí. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sistémico que te permita a ti identificar si los patrones que tú traes en tu comunicación son desde la comunicación violenta o desde la comunicación generativa. Ojo, y no es para hacerte un juicio, porque a mí también a veces me cuesta, miércoles, ¿cómo le cuento a la gente que mi familia éramos violentos y voy a dejar mal a mi familia? No lo quiero hacer desde ese lugar. Yo lo quiero hacer desde el lugar de sanar y hacer conciencia. Entonces, si te encuentras que tu comunicación es violenta, agradece porque eso te está invitando a algo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesito aquí 3 personas rápido para hacer el ejercicio, para explicarle cómo se va a hacer. No tan rápido, ya viene una. Dale, 2, 3, listo, venga. Ajá, 400 personas aquí y la única que se mueve es la niña. Dale, por aquí que hay una escalerita, de pronto, no sé si tú tienes AMI o alguna vaina de esa y después. Hola, gracias por venir. En otras palabras, la invitación del ejercicio es hacer tríos, pero sistémicos, ojo. Segunda cosa, ¿tu nombre? Silvana. Va a estar aquí con Lili y con doña Bexy. Sí. Entonces, Silvana va a querer saber sistémicamente qué información le entrega el sistema sobre su comunicación. Si viene arrastrando una violencia o si es generativa. ¿Qué van a hacer ellas? Ellas se van a poner de acuerdo silenciosamente quién va a representar la comunicación generativa y quién va a representar. Ustedes se ponen de acuerdo, ninguno vamos a saber quién es la generativa y quién es la violenta. Ellas se pondrán de acuerdo. Silvana ahora se va a colocar después al frente de ellas y mirará con quién se conecta más. Con quién se conecte, va y le da un abrazo. Ahí tendrá, y entonces a la que se conecte le va a decir, yo soy la comunicación tal. Solo lo saben ellas. Ella no lo va a saber. ¿Listo?
No tienen que simular nada. Sencillamente tienes que decir, yo soy la violenta, yo soy la generativa, y se colocan ahí. No tienen que decir más nada que hablar. Una palabra, yo soy la violenta y tú eres la generativa. Y no tienen que decírselo a nadie. Están que le cuentan a todo el mundo, man. ¿Ah? Bueno, ven Silvia. Entonces Silvia se va a colocar a ella. Ey, y hagamos de este un acto muy consciente y muy de con qué me conecto. Las miras a ellas dos. Cuando estés decidida, te acercas a la persona con la que más te conecta y le das un abrazo. Y ella te va a decir, oh sorpresa, o soy la generativa o soy la violenta. Pregunta, pero... A las mujeres sí preguntan. Ah, dale. Pero primero tengo que entablar una conversación. No, tú no vas a hablar con ella. Perdón, favor seguir instrucciones. Primera cosa, no hay nada que hablar. Segunda cosa, solo ver. Tercera cosa, conectarte. Cuarta cosa, dirigirte a donde vistes y abrazarla. Y quinta cosa, a quien abrazaste te va a decir qué comunicación representa. ¿Está claro? Listo. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. Ok, claro. Listo, bueno. ¿Qué comunicación es? Generativa. Listo, entonces quédate ahí quieta. Delante de ella, mirándola. Entonces le vas a decir, y eso lo voy a hacer induciendo cuando le vas a decir, mirando los ojos. Hoy te veo con las manos abiertas, sin así, dale. Hoy te veo y veo mi realidad. Me place estar en esta forma de comunicarme. Sí, ya. Y ahora mira acá a la violenta. Dale. Sí. ¿Y qué le vas a decir? Perdón, no vas a decir nada todavía. Yo te digo lo que vas a decir. Dale. Entonces le vas a decir, hoy te veo y te agradezco lo que me estás mostrando. Pero prefiero estar acá. Y vuelve y la abrazas. Ya, listo. Eso es lo que van a hacer. Sí. Entonces, quiero ver los tríos y yo voy haciendo. Se enumeran 1, 2 y 3. Entonces comenzamos con el 1 y yo voy dando las instrucciones para que no se arme un caos. ¿De acuerdo? Listo, veo los tríos ya. Veo los tríos. Se ponen de pie. Eso hay que hacerlo de pie. Eso hay que hacerlo de pie. Vamos. Entonces, primera, por favor, para efectos de desarrollar en buena forma el ejercicio, les voy a pedir que sigan mis instrucciones. ¿De acuerdo? Primera cosa, entonces, denomínense 1, 2 y 3. Constatemos que están todos los 3. Todos tenemos trío. ¿Alguien falta por trío? ¿Ahí cómo están? Mira, ¿ustedes con quién están ahí? Ahí falta uno, ¿ve? Sí. ¿Aquí falta alguien para un trío? Bueno, listo. Entonces, primera cosa, ¿ya se denominaron? Sí. Entonces, la que es número 1 se distancia un poco. La o el que es número 1. Siempre hay hay que decir las y los. Bueno, listo. Entonces, el 2 y el 3, o la 2 y la 3, se ponen de acuerdo de quién va a ser la comunicación generativa y quién va a ser la comunicación violenta. Se ponen de acuerdo. Listo. Bueno, listo. Bueno, entonces, ahora la número 1 se coloca frente a 2 y 3 y va a mirar a 2 y 3 y va a ver con quién se conecta.
Cuando te conectes, te diriges a esa persona y lo abrazas. Esa persona, por favor, un poquito de silencio. Esa persona te va a decir qué tipo de comunicación es. ¿Listo? Ya. Bueno, señores, silencio. Por favor, no se vuelvan inmanejables. Eso es violencia también. Jóvenes, si te tocó la comunicación violenta, colócate frente a la comunicación violenta y dile, hoy te veo y veo mi realidad de comunicación. Y mira a la comunicación generativa y le dices, hoy te veo también a ti y quiero estar de tu lado. Listo. Ahora, el que le tocó la comunicación generativa, le va a decir a la comunicación generativa, hoy te agradezco porque veo mi realidad. Y voltea a ver la violenta y le dice, gracias por estar, pero prefiero estar de este lado. Listo. Ahora cambiamos el rol. Ahora el número 2 es el que se va a distanciar y el 1 y 3 van a escoger quién es comunicación generativa y quién es violenta. Así que hacemos la rotación. Éramos 4 y creamos otro tipo de comunicación. Como éramos 4, no quisimos dejar a alguien por fuera y creamos la pasiva. Okay. Bueno, listo. Entonces comencemos nuevamente. Tú 2 ya escogiste. Ya, ves y escoge. Te conectaste y ves y escoge. Y ahora que estás ahí al frente, si te tocó la comunicación violenta, le vas a decir, hoy te veo y veo mi realidad. Y mira la comunicación generativa. Hoy te veo y quiero estar de tu lado. Si te tocó la comunicación generativa, agradece la comunicación generativa y dice, hoy te veo y agradezco mi realidad. Y miras a la comunicación violenta y le dices, te agradezco estar ahí, pero prefiero estar de este lado. Bueno, ahora cambiamos el 3. El 3 es el que hace el ejercicio. El 3 hace el ejercicio. El 3 hace el ejercicio. Pónganse de acuerdo muy rápidamente. Bueno, estamos listos. Ponte al frente. Número 3, ponte al frente. Y abraza con quien te conectes. Y ahí, con quien te hayas conectado, silencio, si es la comunicación violenta, vas a repetirle nuevamente. Hoy te veo y veo mi realidad. Y miras a la comunicación generativa y le dices, hoy te veo y quiero estar ahí.
Si te tocó la comunicación generativa, entonces mira la comunicación generativa y dile, hoy te veo y agradezco que esa sea mi realidad. Y mira la comunicación violenta y dile, agradezco verte, pero siempre quiero estar en este lugar. Bueno, y se dan un abrazo los tres, un abrazo de trío. Y nos vamos con esa información. Listo, volvemos. Ve a donde mi hijo. Dale. Voy a hablar de las sobrecargas y quise arrancar con un acto simbólico. Y préstale el micrófono. Les presento a mi hijo. Pregúntale a Luisca, y no habíamos hablado porque acaba de llegar de Bogotá, ¿qué significa ese par de...? Bueno, buenas a todos. Yo creo que esto es de los mayores traumas que yo he tenido en mi vida, porque en las mañanas yo soy una persona muy zen, no me gusta que me hablen durante cierto tiempo prudente, y este hombre tenía la costumbre de, en vacaciones particularmente, cuando dormíamos mucho, levantarnos primero con palmadas, y después un día se le dio la famosa idea de coger esas 2 tapas de olla, entrar al cuarto a las 7 de la mañana y levantarnos de esa forma. Bueno. Y yo quise hoy simbolizar, cuando voy a hablar de las sobrecargas, eso que muchas veces los papás hacemos y que creemos que es un chiste y que termina siendo un foco de perturbación para los hijos. Y eso no es nada, porque yo veo lo que sucede, un drama familiar cuando el hijo se despierta. Niña, despiértate. Y la pelada está dormida. Desayuna, porque no te vas a ir sin desayuno para el colegio. Y no ha terminado de desayunar. Llegó el bus y corre, que llegó el bus y llévate el desayuno. Y la mamá corriendo. Y eso se vuelve un drama todos los días. ¿Eh? ¿Cómo carajo llegas tú a un colegio así? ¿Eh? Y cuando hablo de las sobrecargas también, habla de eso, que muchas veces venimos de papá con patrones de perfectos que se creen árboles grandes y nos exigen que seamos el hijo trofeo. ¿Te ha pasado? Imagínense lo peor, que yo con esas vainas así y exigiéndole tanto a mis hijos, pretendían que ellos fueran normales. ¿Eh? ¿Cómo carajo esos pelados iban a ser normales desde esa forma educativa? ¿Eh? Por eso yo hoy cada vez que me dicen que voy por el del psicólogo, el terapeuta, aflojo el billete enseguida, porque sé que me cabe una responsabilidad. Y gracias, hijo, ve para allá, que ya era más. Entonces, hoy voy a hablar de esas cargas que nos trasladaron a nosotros los padres y que nosotros les trasladamos a los hijos, que se convierten en el sobrepeso cuando vamos a una organización.
Y te voy a pedir que en una libretica comiences a echar un checklist de lo que va a suceder ahora. Primero, me tocó ser el niño responsable. ¿Y cuál es el niño responsable? Es el niño que cuida a sus hermanitos porque su mamá y su papá se tienen que ir. Y levanta la mano a ver si a ti te tocó ser niño responsable. Eso. Segundo, convertirse en el mediador de la familia. Es en eso cuando hay fricciones entre los padres y no se hablan y el hijo es el que tiene que estar ahí en el medio. Y siempre me acuerdo que mi mamá con mi papá a veces no tenían una fluida conversación. Y a mí me tocaba llamar a mi papá a pedirle que me diera la plata del colegio. Y mi papá se disgustaba conmigo a veces y me decía, no, pero... Y yo llegaba a decir que no hay plata. Y él, no, pero sí, se la gasta en otras cosas y no con usted. O sea, había toda una conversación y tú de pelado metido en ese cuento. ¿A quién le ha pasado eso? Es más, ese es ser mediador. Ahora me dice mi hermano, eso te hacía vivo. También me hacía vivo. Mi papá me daba el billete a mí. Yo pensaba que como era el mayor, tenía derecho a más plata. Míralo, enseguida dice que sí. Y todavía me reclama que lo tumbaba. Bueno, eso. Tercero, ser el hijo perfecto. ¿Cuántas veces los padres no queremos que los hijos sean la perfección? Y los publicamos en las redes, honoris causa, Blue Diploma, ahora tienen un poco de nombre. Y nos satisface eso. Y yo desde la perfección que tuve, también comencé a exigir a mis hijos. Yo me acuerdo que mi hija Vale, que está por ahí, un día muy alegre llegó. Papi, no perdí ninguna materia, no perdí ninguna materia. Ah, Vale, ¿en qué puesto quedaste en el curso? En el 14. Ven acá, Vale, ¿y cuántos son en tu curso? 17, me dice. Y yo le dije, ahora dice que no, ahora me dice, yo le, eran 23. Y yo le he dicho, joda, Vale, no seas tan mediocre. De hecho, después siempre le digo que tiene el pelo medio crespo para disimular la vaina. Pero sucedía así, ¿entiendes? Qué tortura. Pero chévere que podamos hoy verlo y compartírselo a la gente, porque es como traer eso a la realidad. Tomar el rol de confidente. ¿Cuántos hijos no son pañitos de lágrimas de mamá y papá de las peleas y nos meten en el cuento? ¿A ti te pasaba, Silvi? Sí. ¿A cuánto nos pasó así? Cargar con las expectativas profesionales de los padres. Todos queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros soñamos y lo que no pudimos ser. Si yo fui un futbolista frustrado, joda, quiero que mi hijo sea el mejor futbolista. O sea, que mi hijo me reivindique. Ser el sustituto del padre o madre ausente, eso se da mucho en personas, por ejemplo, como en el caso mío, donde hubo un hogar disfuncional, donde los padres se separan desde muy temprano. A veces ni por decir yo soy el papá, sino que es como una cosa natural que nos trasladamos de sitio, que terminamos ocupando lugares que no nos corresponden. ¡Ey, qué es esto! Mire, ¿ves? Porque venía a ser el proveedor emocional. Mira la emoción que enseguida. ¡Ey, todo es sintomático! Actuar de representante de la familia, ser el protector de la familia y asumir el rol de sustituto de parejas. Ahí pongo unos ejemplos, pero pueden ser más. Y todo eso llega con el pobre pelado a la organización. El pobre pelado porque creemos que es un adulto, pero llegamos con todas esas cargas. Sí. Tenemos cargas del sistema, tenemos cargas de cómo la resolución de conflictos y sobrecargas que se van generando desde ahí. Y desde esos tres lugares, yo quiero traer una propuesta a las organizaciones. Primero, hacer laboratorios de comunicación, que pudiéramos desarrollar todo este ejercicio para que cada cual asuma la conciencia de cuál es mi nivel de comunicación. Porque realmente la comunicación es eso que yo tengo adentro para decir. ¿Y qué es lo que tengo adentro? Entonces comenzar a examinarlo. Y desde ahí sanar las conversaciones del pasado. ¿Qué es eso que yo traigo de ser jefe, de ser par, todo lo que tenga que conversar para sanar? Y poder comenzar a construir un aquí y ahora, donde no yo desde el niño herido y no yo desde el niño rebelde,
sea capaz de asumir la responsabilidad como adulto. Pero en las organizaciones, si cada cual asume su responsabilidad y no se desarrolla un acuerdo común de cómo queremos comunicarnos organizacionalmente, estaremos todavía fraccionados. La idea entonces es que se desarrolle un plan de acción que implique construir futuros comunicativos. No conozco una sola organización que tenga establecido cómo nos comunicamos aquí. Y desde un constructo de equipo. Y desde ahí desarrollar un plan de acción que mejore su futuro comunicativo. Quiero revisar la promesa que hice al comenzar. Les dije, van a identificar factores de tu proceso de vida que inciden en tu forma de comunicarte. ¿Eso se dio? ¿Pudiste identificar cosas? El que diga que no me avisa y le devolvemos la platica. Segundo, ¿para qué? Para que hagas conciencia de eso. O sea, no para que te lleves la información, sino desde la conciencia comiences ¿a qué? A tomar acciones y mirar cómo mejoro mi modelo comunicativo. Y eso me debe sensibilizar para comprometerme y ponernos a disposición de todos los entornos que tengo, ¿no? Porque sencillamente las conversaciones que tengo conmigo son las que llevo a las organizaciones. Es tiempo de sanar.